¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Casa Tomada. La noche de hoy tenemos el gusto de contar con una de las figuras más fulgurantes de la literatura peruana actual. Con solo 38 años, la publicación de su primera novela, Contarlo Todo, ha significado una gran revolución no solo en nuestro país, sino en toda América Latina. Hoy voy a estar aquí en Casa Tomada con Jeremías Gamboa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Casa Tomada. Transmitimos desde el Palacio Municipal de Miraflores, en la cuadra 4 de la avenida Larco. Esto en el año 2000 fue declarado Patrimonio Cultural por el Instituto Nacional de Cultura y es de libre tránsito. Usted puede ingresar aquí cuando le provoque. Y estoy con mi buen amigo Jeremías Gamboa, una de las mejores noticias que ha tenido la literatura peruana en los últimos años. Jeremías, ¿cómo estás? Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Por costumbre, ahora que me he sentado a conversar contigo, como cada vez que lo hago, solo me falta una cerveza. ¿Ah? O unos mojitos. O varias. O unas sí, un par de mojitos para... ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, va bien. la resaca después de este año pasado que ha sido tan delirante por momentos, me imagino, y tan intenso, ¿no? Intenso. Ha pasado, creo que la parte más, la marea más dura. Y ahora estoy como tratando de encontrar la ecuación que me permita sobrellevar este nuevo estado más escribir, ¿no? Que es ¿Cómo calificarías este nuevo estado? Estás más expuesto, hay una visibilidad que antes no había. El problema ya no es el problema de conseguir el tiempo, que era el problema que tenía yo antes, sino el problema de defender el tiempo, la dificultad para decir no a los pedidos que te hacen para dictar talleres o para revisar manuscritos o cómo administras un poco las solicitudes de viajes, por ejemplo, ¿no? Que es algo absolutamente nuevo para mí, ¿no? Entonces, ¿sientes alguna clase de vacío, alguna especie, digamos, de síndrome de abstinencia? Empiezo a sentir, sí, y tú sabes que eso es importante porque cuando uno desata la novela que va a escribir, siempre viene de una situación previa que es la de que no has podido escribir un tiempo, estás un poquito como atragantado con ganas de soltar las cosas y a veces viene acompañado, por lo menos en mi caso, con una ligera tristeza, una ligera depresión. Una ligera melancolía. Graham Greene decía que no podía escribir si no se deprimía antes. Yo creo que lo que ocurre es que un escritor en la depresión siente la inacción a un extremo tal que solo una energía creativa, violenta puede romper. Así que estoy esperando la energía creativa. Y violenta. Sí. Vamos a hablar, por supuesto, de Contarlo Todo, que es el libro que ha generado toda esta sensación, y lo vamos a hacer porque quiero repasar cronológicamente tu biografía, que está de alguna manera contenida en Contarlo Todo, porque todos sabemos que es una ficción, que no es un libro autobiográfico necesariamente, a pesar de estar escrito en clave, ¿no? Y quiero comenzar por tus orígenes. ¿Tú naciste en Lima? Sí. Pero si hubiera nacido en Ayacucho sería exactamente como soy, porque mis dos padres son ayacuchanos. Pero ellos no se conocieron en Ayacucho, a pesar de que están en pueblos más o menos cercanos, relativamente cercanos. Los dos pueblos son parte de la provincia de Vilcashuamán, ¿no? Pero ellos se conocen en Lima en los años 60, fines de los 50, 60. Los dos migran por razones... por búsqueda de oportunidades, que es como las primeras olas migratorias llegan a Lima, ¿no? Desde los años 30 más o menos. Ellos migran en el 58, 59, 60, se conocen en Lima como paisanos y se casan muy temprano, 25 años, y tienen 3 hijos. Y yo soy el tercero, ¿no? Tengo 2 hermanas mujeres, una que es profesora de literatura en un colegio y la otra que es médico, es una reumatóloga, y yo soy el tercero, ¿no? Y hemos vivido... ellas en Miraflores y en Lince, donde mis papás se fueron mudando, y yo más bien soy el hijo que creció en el momento más estable. Como soy el tercero, ellos ya tenían una casa propia en San Luis, que es el barrio en el que yo crecí, ¿no? Y entonces yo solamente viví en San Luis toda mi vida hasta que luego me mudé a los 20 y tantos. Se ha dicho que Contarlo Todo es una novela de movilidad social.
tiene que ver evidentemente con eso que nos estás contando, ¿no? Sí, yo creo que yo he escrito alguna vez en una columna que es una frase de un escritor que se llama Hanif Kureishi, que dice en un libro que se llama Mi oído en su corazón, un libro sobre su padre, dice: nosotros somos hechos por los sueños de nuestros padres, solo que no sabemos muy bien en qué consiste ese sueño, ¿no? Y yo también he sido parte, como tú, como todos, de sueños que los padres de alguna manera sueñan, y el de mis papás era claramente el sueño, y los tres hijos hemos lidiado con eso, el sueño de la educación te va a mover del lugar en el que estamos, ¿no? Yo creo que escuché la palabra universidad desde que tenía 4 años, es decir, yo me preparé en mi vida para ir a la universidad, era como el lugar al que yo tenía que llegar. Y la generación de mis hermanas y yo somos la primera generación que entra a la universidad. Entonces sí que el tema de la movilidad social era muy importante en mi vida. Kureishi tiene una frase, ya que lo has citado tú, que a mí me encanta, que es una frase con la que comienza una de sus novelas. Dice: esta es la noche más triste porque me marcho y no volveré. Sí. ¿Eso te remite a Ayacucho? ¿Eso te remite, en tu caso, a la imagen que se te generó de Ayacucho? ¿Una imagen quizá idealizada por tus padres? Sí. Mira tú, me vas a hacer hablar. Ayacucho era Suiza cuando yo era niño. Es una cosa que hemos hablado mucho mis hermanas con mi mamá. Porque quien en mi casa yo he recibido 2 improntas muy potentes. La de imaginación, que es la de mi madre, que es la soñadora, la que cuenta, la que te narra, la que oralmente me formó. Es la hiperbólica, es la imaginativa. Y mi padre es un hombre pegado a la letra, muy denotativo, pero un gran lector. Y un gran hombre obsesionado por el pronombre y el sinónimo de esta palabra, porque él es un techohablante como mi mamá, que ha trabajado su español casi como un mate burilado. Realmente él ha hecho un trabajo con el español muy fuerte, habla un español estupendo. Nadie podría pensar que es una segunda lengua. Lo habla aparte tiene un dejo levemente argentino, porque se formó con argentinos en Lima. Pero entonces, cuando yo era niño, mi mamá nos contaba cómo era su tierra. Y lo que me contaba era una cosa, yo me acuerdo que de niño veía Heidi y creía que Ayacucho era así. Lo más parecido a eso que he visto ha sido una película de Fabricio Aguilar, Las alas de la paloma, Paloma de papel, que en su arranque tiene esa cosa idílica, que es como mi mamá me contaba que era su tierra. Entonces era una tierra verde, con un montón de animales, un campo despejado. Y yo imaginaba a Heidi corriendo por la ladera, ¿verdad? Luego descubrí que Heidi era suiza, y la primera vez que viajé a Ayacucho, que fue cuando cuando acabó la guerra y Sendero Luminoso, digamos, remitió, y vi los caballos y las vacas ayacuchanas, dije, esto no se parece nada a las historias que mi mamá... ¿Te sentiste engañado en ese momento, no? Y ya en ese momento sabía bastante de Ayacucho, porque cuando de esto te hablo cuando yo tenía 6, 5 años, mi mamá me contaba estos relatos, pero justo, yo soy del 75, ¿no? Y justo en los 80, cuando tenía 6 años y estaba en el colegio, empezaron las historias sobre Sendero en Ayacucho. Y mis papás hablaban de esos temas en quechua, en casa. Hablaban en español, pero cuando se referían a los temas de la violencia, pasaban al quechua, y yo me enteraba, porque a veces hablaban en español y no se cuidaban, sí, que pasaban cosas atroces en Ayacucho. Entonces, la versión que tenía yo era que el sitio del que venía mi familia era la cuna del terror, sí, ¿verdad? Y que a la vez había sido hermoso. Entonces, ese desencuentro fue muy, muy complicado, ¿no? Y pasó también, yo no lo viví tanto, pero mis hermanas un poco más, que en el barrio en el que yo crecí, que era San Luis, algunos vecinos no veían con ojos no veían con buenos ojos a mi familia, porque era ayacuchana, ¿no? Pensaban que podían ser subversivos, terroristas. Por supuesto. Sí, yo me acuerdo que, y lo he escrito yo en columnas, cuando Sendero apareció, mi papá, que es un lector autodidacta, él compra muchos libros, él agarró en un paquete los libros de Mariátegui que tenía, había una polémica entre Kropotkin y Bakunin, y los guardó y los eliminó, porque tenía miedo. Eran libros prohibidos. Porque era ayacuchano él. Entonces, sí, un ayacuchano en Lima con esos libros era peligroso. Bueno, ¿no? es terrible ese macartismo que se vivió en los años 80, en parte de los años 90, ¿no? Parte, digamos, motivado por la violencia que evidentemente se vivía, pero parte también motivado por la ignorancia, ¿no? Sí. Sí, es un problema muy complejo, y ya en el mundo de mi barrio ya habían esas diferencias, ¿no? Porque era un barrio criollo,
y mucha gente migrante, pero todos los migrantes en algún sentido en ese momento trataban de ocultar las señas limenizados de su pasado. Ajá. ¿Tú hablabas quechua? No hablé quechua porque mis papás nunca me lo enseñaron. ¿No te lo enseñaron por protegerte? Porque ellos creían que el quechua era un idioma que no me iba a ayudar a mí y a mis hermanas a crecer, a progresar. Ahora, cuando yo he reconstruido un poco la historia de mi papá, conversando con él, mi papá hablaba quechua hasta llegar al colegio. Él entra al colegio rural y le hablan en español. Entonces mi papá asocia el español con el conocimiento y el quechua no. Mi papá no lee quechua. Es analfabeto en el quechua. Es su lengua nativa y sin embargo no la lee el español. Increíble. ¿Y tú qué lecturas recuerdas de esta biblioteca que estás también describiendo de una manera bastante idílica, me parece, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí, mi papá tenía... yo me pegué con los libros de historia. Esas fueron mis primeras lecturas. Hasta ese momento yo no tenía ninguna relación con la literatura y no la tuve hasta la adolescencia. Mi hermana, que terminó siendo médico, ella era la gran lectora, ¿no? Y leía lo que había, que eran básicamente los libros de la colección Salvat de bestsellers, donde estaba pues Ben-Hur, Éxodo, Raíces. Ella leía eso, mi papá le daba, porque era un animal voraz de la lectura de mi hermana. Y yo más bien era un chico que quería ser o político, era una cosa que yo quería hacer. ¿Quería ser político? Sí, porque era una época aparte en que la política tenía un valor, ¿no? Sí. Y tenía un prestigio también. Tenía un prestigio, tenía un valor. En el Parlamento hablaba gente que hablaba bien. Y entonces sí que fue una vocación que yo tuve. Y luego pasé por actor y tal. Y recién en la universidad, cuando yo desencajo un poco con la universidad en la que estudiaba y leo literatura, empieza la vocación de escritor, ¿no? Vamos a quedarnos aquí antes de hacer una primera pausa aquí en Casa Tomada. Vamos a seguir conversando con Jeremías Gamboa, que además de un estupendo escritor es un excelente orador, como lo estamos comprobando en esta entrevista. Quizá eso te queda de tus años en los que soñabas ser político, en el Ágora. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con mi buen amigo Jeremías Gamboa, autor del exitosísimo libro Contarlo Todo. Estamos repasando la biografía de Jeremías, que es la verdad bastante apasionante. Jeremías, hemos hablado, digamos, de una forma bastante somera, bastante veloz de tus orígenes, de Ayacucho, de tu infancia. Y hay ahora este momento que es fundamental, me parece, dentro de tu biografía, que es el salto a los estudios superiores, a la universidad, ¿verdad? Creo que tú intentas postular primero a San Marcos. ¿Qué pasa con San Marcos? Entro a San Marcos, a Historia, me preparo en una academia del centro de Lima, en el Girón Rufino Torrico, y durante un verano, y entro primero. ¿Entraste primero a San Marcos? A Historia, al programa de Historia. Y eso a mi papá le da una clarinada, ¿no? O sea, lo hace creer, porque yo era un alumno aprovechado en la primaria, pero en la secundaria mi colegio era una cosa de locos, un colegio estatal en la época... en los años 80, el aprismo y tal. Claro, se cerraba, se abría, huelgas. Es para una novela, toda esa etapa es para una novela, porque profesores que faltaban, no habían, y yo no tenía... Entonces yo me la pasaba afuera con mis amigos, formándome de otra manera en la política, muy radical, tuve una época medio anarquista, y paraba un poco en el centro de Lima, ¿no? De ahí aparecen, de ahí yo saqué, ¿no? Y de ahí saqué, digamos, material para algunos de mis cuentos. Por ejemplo, Un responso por el cine Colón, que es un cuento de punto de fuga sobre un cine porno y tal, está un poco organizado bajo la experiencia que tenía yo de adolescente por el centro. Y entonces yo leía poesía en esa época, empecé a leer Vallejo y González Prada, estaba muy politizado, empecé a leer ahí. Y estaba preparándome un poco para la idea de la universidad. Entonces entré a San Marcos, y me ocurrió esto, y a mi papá se le ocurrió, al ver esto, porque nos dimos cuenta
de que había posibilidades, que realmente había aprovechado muy bien, había entrado a la universidad, a él se le ocurrió la idea de que podía postular a la Universidad de Lima, ¿no? Ajá. Él trabajaba en una pizzería en Italia, al costado del Colegio Champañán. El restaurante más antiguo de Miraflores, si no me Es de los equivoco, más antiguos, ¿no? era de los más antiguos, sí. Cerró, sí. Y él conocía a mucha gente que tenía hijos ahí, y tuvo algunos clientes que conoció de niños, porque él trabajó ahí muchísimos años, 25 años o algo así. Entonces conoció a gente desde muy pequeña que fue creciendo y que estudiaba en la Universidad de Lima. Uno de ellos era Planas, Pedro Planas, el cronista parlamentario que murió muy jovencito. Él era cliente de mi papá, por ejemplo. Y mi papá veía, él creía que no había nada que diferenciara mucho a su hijo de esos clientes. Entonces, cuando ocurrió lo de San Marcos, a él entró una idea un poco descabellada, que era postularme a la Universidad de Lima. Y me acuerdo que lo hice con mucho temor, y me dijo en un momento, mira, si tú entras y no podemos pagarte, te diste el gusto de entrar, ¿no? Y te diste el gusto de estar ahí, y ya, ¿qué importa? ¿No? E ingresaste y tuviste que estar... entre los 5 últimos. ¿Por qué? Porque ¿Cómo puede ser? me preparé en una academia para la Católica y estudié mucho, y entonces tenía muy buen ponderado para entrar a la Católica, hubiera entrado bien, pero no... Me prepararon para la Universidad de Lima, porque no podían pagar una academia para la de Lima, entonces pagaron una para la Católica, una que está en Jesús María, y entonces cuando doy el examen en la de Lima, muchas materias que había estudiado no servían para nada, no las tomaban, y entonces sufrí muchísimo en el examen de la de Lima y entré entre los 5 últimos. Y al año de estar en estudios generales, creo que es el momento, además de ingresar a la universidad, creo que el momento más importante fue el momento en el que yo obtengo una beca, que fue la que me permitió, la que tuve que renovar todos los semestres y me permitió acabar la universidad, ¿no? Eso lo cuenta Gabriel Lisboa en Contarlo Todo, y esa es la gran angustia de Gabriel Lisboa durante toda la novela, hasta que finalmente acaba, no toda la novela, digamos, el tiempo que pasa en la universidad hasta que finalmente termina. ¿Esa angustia la sentías tú también a la hora de estudiar? Sí, porque en ese momento lo que hay es una represión de toda la libertad que había tenido en el colegio, bajo la idea de mantener esta beca, porque sí sabía yo, era muy consciente de lo importante que era estudiar en esta universidad, era consciente de la educación que estaba recibiendo y que tenía que mantenerla. ¿Y de qué te privaste? De juergas, de... ¿Novias? Sí, también, sí. Además, con la timidez que tenía yo en ese momento y sí, me privé de muchas cosas. Y los veranos, cuando yo terminaba de estudiar, tenía que trabajar, entonces trabajé en varias cosas en los veranos. ¿En qué cosas trabajaste? Trabajé en un supermercado que ahora no existe, que se llamaba Más. Es un supermercado 24 horas en Alcanfores con Larco. Y yo trabajaba ahí en triple turno porque te iban rotando. Entonces era de los tienes ahí un punto Bukowski también. También. Sí. Es decir, estos trabajos monótonos, aburridos, Y el turno que más me gustaba era el de madrugada, porque en el turno de madrugada no pasaba nada, o pasaban cosas impresionantes. Pasaba que bajaban, no sé, unos travestis de una discoteca en Miraflores y una gente de un casino y había una pelea en el medio del supermercado. Pasaban cosas realmente impresionantes. Y siempre he pensado que algún día me voy a atrever a hacer una novela o unos cuentos, usando esa experiencia. Pero y en el turno de la madrugada yo pensaba mucho, porque no había nada que hacer. Ahora, debo haber sido el peor de todos los asistentes de seguridad del supermercado, porque en 4 meses no capturé a un solo tendero, ¿no? Tú trabajabas en seguridad. Yo era el de los que tenía el walkie-talkie, tenía que, sí, copiado. Sí, pero bueno, tenía que Ahora, trabajar. Estos años de la universidad, además de ser estos años de gran esfuerzo que nos estás describiendo, de angustia que nos estás describiendo, también son años fundamentales por algunas amistades que van apareciendo, ¿no? Con profesores y con alumnos, que también se retratan en Punto de Fuga, ¿no? Sí, Perdón, en Contarlo Todo, yo dramatizo todo como a partir de ese momento en el que él descubre la literatura y descubre el periodismo, ¿no? A mí me pasó que yo, cuando había trabajado, ya estaba a mitad de carrera, mi papá, eso ha salido ya en reportajes y tal, mi papá entre los clientes de la pizzería en la que mi papá trabajaba estaba Fernando Ampuero, sí. Y mi papá le habló a Fernando de mí, le dijo, tengo un hijo que está en la de Lima, y claro, Fernando, que es un periodista, dijo, no puede ser, no te creo, esto no puede ocurrirte. Pero sí, y entonces Fernando me dio una práctica en Caretas en el año 95,
Yo no sabía en ese momento ni siquiera qué era un punto seguido, no sabía usar las comas. Me atreví a decirle a Fernando que sabía escribir, no sabía redactar, no había llevado cursos de periodismo, pero tenía mis papeles que certificaban que era un alumno becado, que era el primer lugar de la Facultad de Comunicaciones. Entonces, Fernando apostó por mí a ciegas, tampoco, en el fondo tampoco era una tal apuesta porque no pagaban en ese momento. Después de unos meses sí, Caretas empezó a darme un sueldo como practicante. Pero al principio yo entré a mi aire y fue un verano que cuando yo leí luego Tinta Roja de Fuguet dije, ya, esta novela no la voy a poder escribir porque es el verano que te cambia la vida, ¿no? Entonces, yo entré a Caretas con 19 años, no sabía escribir y tenía al frente del escritorio a Raúl Vargas y trabajaba con Ampuero y estaba Rospigliosi a un lado y estaba Cecilia Valenzuela, aparecía Gorriti, aparecía Luis Johamovich. Era un momento realmente, Jaime Bedoya en Inactuales, Sileri en plenitud de su... Y en ese verano yo creo que sentí... Ese verano yo regresé a la universidad convertido en otra persona, porque llegué como un niño que temblaba y terminé publicando... el segundo verano terminé publicando un reportaje de 7 páginas con llamada en carátula, cerrando con Sileri. Entonces, eso me dio a mí una seguridad. Ajá. Y en ese momento yo quería ser periodista. En ese momento decidiste que querías ser periodista. Quería ser periodista, sí. Pero luego comencé a leer, a la vez leía novela y entonces empezó el bicho ahí, ¿no? Dentro de la propia universidad también tuviste amistades que están retratadas en Contarlo Todo, ¿no? El conciliábulo, por ejemplo, que son 3 amigos tuyos, Tuve un ¿no? conciliábulo, sí, tuve un conciliábulo. Un hecho gravitante fue conocer a Diego Otero, ¿no? Que es un poeta. Diego fue como una especie de primer maestro, como un hermano mayor, ¿no? Él me mostró música y literatura, ¿no? Y él también me enseñó a sus amigos, Jaime Rodríguez, Sergio Llerena, y nada, fue muy emocionante, ¿verdad? Fueron años de gran aprendizaje, yo estaba haciendo periodismo. Alguna vez hemos estado con Jaime conversando, y en ese momento salió una definición, que dentro del conciliábulo tú eras, como para los Beatles, George Harrison. Sí, claro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo era el menos creativo del grupo. El que menos había leído, probablemente el que también. menos había leído, sí, el menos ingenioso, el menos creativo, era el chancón, era sí, para empezar yo era el único que quería ser narrador, ellos eran poetas. Ajá. Y tenían una facilidad con el lenguaje que yo no tenía, ¿no? Eso era clarísimo. Entonces, Diego y Jaime eran como figuras más potentes, en algún sentido, eso también yo lo he conversado con Jaime, eran como Lennon y McCartney, ¿no? Y Sergio Llerena es arte hecho persona en realidad, no necesita escribir, él ya es una performance permanente. Es una performance permanente y disparatada, ¿no? Que en algún sentido era tan errático como Ringo Starkey quizás. Y yo los admiré muchísimo, los admiro mucho, y me formé con ellos, ¿no? Entonces cuando yo escribí Contarlo Todo, usé elementos de ellos, por supuesto, los atravesé de Ribeiro, o sea, como personajes, ¿no? De Arlt. Spanton era una broma que Sergio Llerena empleaba en esos días y yo la perfilé en la novela, ¿no? Y con esos materiales compuse esa novela. Era interesante porque nosotros éramos escritores o queríamos ser escritores en una universidad que no tenía facultad de letras, ¿verdad? La de Lima no tiene facultad de letras. Y entonces ser escritor no era algo como muy esperable y no era algo muy oficial, era más bien una disidencia, y no tenía importancia, lo cual yo agradezco. Creo que la de Lima lo que me dio a mí fue un acercamiento a la literatura muy desprejuiciado, muy poco solemne. Pero tenían este taller con Jorge Eslava, ¿no? En ese taller Jorge no tuvo taller mientras nosotros éramos alumnos. Ajá. Yo fui su jefe de práctica cuando yo ya había terminado la universidad y renuncio al periodismo y estoy tratando de escribir los cuentos de mi primer libro. Me contactan con Jorge y yo entro a trabajar con él. Luego uso elementos de Jorge para construir a Jaime Estrada y los talleres de Estrada. Pero no, cuando yo era estudiante en la universidad no había taller de narrativa. Había uno de poesía, que era el taller de poesía de Eduardo Rada, al que yo fui algunas veces, ¿sí? Usé cosas y por supuesto exageré y para el taller de Parra, ¿no? en Contarlo Todo. Pero sí que se hizo una solidaridad muy bonita de vocaciones, porque éramos chicos en los años 90, recesión, dictadura, que queríamos ser escritores, ¿no? Entonces,
sentíamos que estábamos arrojándonos a un pozo siniestro, y entonces nos apoyamos entre nosotros, y creo que esa fue una experiencia bien, bien importante. Que está además muy bien retratada en Contarlo Todo. Jeremías, vamos a hacer una pausa aquí en Casa Tomada y vamos a regresar con Jeremías Gamboa, el exitosísimo autor de Contarlo Todo, la novela más vendida del año pasado en nuestro país. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Jeremías Gamboa, con quien estamos hablando de su biografía que ha alimentado sus ficciones de una manera muy vívida en algunos momentos. Jeremías, un elemento que es fundamental y que tú has referido bien en el bloque anterior es tu vinculación con el periodismo. En un momento tú pensaste ser periodista, en un momento pensaste que a eso es a lo que te ibas a dedicar, hasta que terminaste de descubrir la literatura y eso es a lo que te has terminado dedicando. ¿Qué medios han sido los medios por los que has pasado? ¿Cuáles han sido los más importantes? Has mencionado Caretas. Fui practicante en Caretas 2 veranos. 2 veranos practiqué en Caretas. ¿Sileri grita tanto como el mito lo dice? Sí, tal cual. Sí, yo me asusté. Yo estuve aterrado el primer día que llegué a Caretas y escuché los gritos de Sileri. En un cierre. Además, yo no sabía quién era Sileri, ¿sabes? Yo sabía quién era Ampuero, pero no sabía quién era Sileri. Y el primer día que Ampuero me contrató, me dijo: ven, en la vida real me dijo, ven con buen hígado, que tenemos un director italiano que es tremendo, ¿no? Y yo más bien puse otra cosa en la novela cuando hice hablar a Francisco de Rivera. Y al día siguiente llegué y en efecto empecé a escuchar los gritos de Enrique, ¿no? Y lo construí en la novela. Bueno, el director no es Enrique, es una especie... Ampuero dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que es como el Minotauro en el laberinto, ¿no? Que la novela solo se oyen los gritos, ¿no?, del monstruo resonando contra los callejones del laberinto, ¿no? Sí, era para mí haber cerrado esa nota, que fue la nota del avión de Fawcett que cayó a Arequipa, en donde hubo, entre los muertos, murió el hijo de Cislo y Blanca Varela. Claro. Para mí cerrar esa nota con Enrique, a la cantidad de páginas que te dije, para mí fue mi graduación de periodista, ¿no? Y después de esa experiencia, por una cuestión más bien económica y tal, dejé Caretas y entré a una beca, un verano en el Comercio. Entré a Deporte Total. De la gente más o menos que recuerdo allí estaba Alfredo Bushby, que es un dramaturgo. Él era un redactor de Deporte Total. Mario Fernández era otro. Claro. Y yo trabajé ahí un mes y medio, y cuando iban a pasarme a otra sección, yo creo que he sido el único becario del Comercio que ha renunciado a la beca del Comercio. Y fue un tremendo drama, porque yo hablé con Fernando Ampuero, que trabajaba en ese momento en las revistas del Comercio, de las revistas, y le dije: quiero trabajar aquí, quiero escribir, porque yo me moría por escribir en Somos, era mi sueño. Y él me aceptó como practicante de Maniquí, una revista de modas, y escribía como mujer. ¿En serio? ¿Te travestías? Sí, me travestía. Mismo Pedro Camacho Increíble. Entonces, porque entré a trabajar y me dijeron: mira, volteate esta nota sobre los temores de ellos en la cama. Entonces yo escribía como mujer, nosotras, cuando no sé cuándo. Fue mi primer... ¿Has escrito horóscopos? También, sí, escribía los horóscopos del Pacandamú. ¿Sí? Sí. Estoy revelando al Comercio horrible, me van a... Y siempre los hacíamos nosotros. ¿Sí? Y siempre le Ahora daba... quizás sí tienen a un chica que les hace el horóscopo. Y siempre le das buenas noticias a tu signo. Así es. Y le mandaba mensajes a la gente, ¿no? Entonces, tú eras tal sello, te decía: te va a pasar tal cosa. ¿Seducías chicas a través del Pacandamú? Ahora alguien te va a decir esta vez que eres importante para... Y luego entré a Visto y Bueno, una época, a trabajar. Una revista pequeñita, ya estaba contratado en el Comercio. Mi editor era Gustavo Faverón, un editor que también fue una figura bien importante, porque Gustavo
tenía un repertorio de lecturas que compartía conmigo, me hablaba, yo también aprovechaba, yo era una esponja que aprendía de todo el mundo, todo lo que podía. Tú estudiaste ¿no? comunicaciones, yo estudié Derecho. ¿Te pasa a ti lo mismo que a mí, que yo siento que mi verdadero aprendizaje han sido todos estos años de ejercer el periodismo? Sí. Y las relaciones con las personas, fuera de las clases y en las redacciones, ¿no? Porque yo aprendí mucho de serie B con Burstein, Alonso Rabido Carmen era un experto en jazz, Jorge Riveros era un experto en música clásica, y todos tenían una especialidad. Pero no Raúl solo eso. Cachay era un gran conocedor de rock. De rock, claro. Y de pronto conocías, era una nave de locos, y cada uno tenía un saber muy específico. Pero no solo eso, ¿no? Sino que aprendes lo que es la rebeldía, aprendes lo que es la fidelidad, aprendes, digamos, incluso conceptos... La materia que es de la que están hechas las ficciones, ¿no? Que Exacto. es la experiencia vital, ¿no? Y bueno, yo luego terminé trabajando en Somos, fui cronista, esa fue mi época más periodística, digamos, y luego fui editor adjunto de Somos. Ajá. Cuando tenía 26 años y era editor adjunto, me retiré de la vida periodística para escribir. Fue una cosa intenté escribir, las cosas no me salieron nada bien, y tenía recaídas en el periodismo, ¿no? Entonces trabajé para Apoyo, fui editor de Debate con Felipe Ortiz de Ceballos, fui jefe de prensa del INC. Del Instituto Nacional de Cultura. Era el que tenía que llamar a la prensa cuando invadían Pachacamac, yo era el que tenía que llamar a la prensa para hacer conferencia de prensa. Pero tú eres el verdadero mil oficios, Sí, nos han engañado. con Luis Lumbreras trabajé. Ajá. Trabajé siempre con gente a la que admiraba o respetaba, a Raúl Vargas y Fernando Ampuero y Lumbreras y Foz. Siempre... ¿Tú sientes que entre estas personas alguno es tu padre periodístico? ¿Alguna persona Siento entre que todas? de todo se ha aprendido mucho, de todo se ha aprendido muchísimo. ¿Qué aprendiste de Ampuero, por ejemplo? De Ampuero aprendí una cosa preciosa de periodismo, que es tomarse las cosas siempre tratando de buscar la luz, incluso en las cosas que podrían parecer menos luminosas o más opacas, ¿no? Hay una escena que yo uso en Contarlo Todo, que es una escena de una conversación con Fernando, y yo he hecho una crónica sobre unas personas en la Mar Brava, y quería abrir mi crónica con una imagen de un loco, una imagen mostrenca. Fernando quería abrir con unos geranios muy delicados y con una puesta de sol. Y yo era un redactor que Fernando padeció, porque yo era insolente, era tremendo, peleaba por mis páginas, le ponía mala cara cuando no me daba la cantidad suficiente de texto. Varias veces le hice gritar a Fernando. Ajá. Y esa vez sí me dio una gran lección. Me dijo, no, esta foto, si abre, es una foto que está haciendo una cosa muy miserabilista, ¿no? Pero esta otra foto de los geranios ofrece una imagen muy bonita de lo que es la dignidad de una persona que, a pesar de que es la luz es pobre, en esa oscuridad, ¿no? Así es, que a pesar de ser pobre tiene derecho a sentarse con un té y mirar ese atardecer y disfrutar de un hecho estético. ¿Y de Raúl Vargas qué aprendiste? De Raúl, que aprendí la intensidad del periodismo, aprendí a escribir. Yo me acuerdo la primera vez que le entregué una ayuda a memoria a Raúl me la tiró y me dijo, esto está escrito con las pezuñas. ¿Con las pezuñas? Con las pezuñas, lo has escrito con las pezuñas, ¿sí? Me habré dicho otras cosas más. Bueno, al decirte está escrito con las pezuñas te mostró lo que era una metáfora contundente, ¿no? Y yo recuerdo una cosa que también usé en mi novela. Yo fui a hacer una vez una comisión, le llevé el texto a Raúl cuando yo ya era cronista, y Raúl me dijo, aquí nadie está haciendo nada, aquí necesito una imagen, esto es como una novela, esto es una historia. Alguien le hace algo a alguien, acá hay un problema, acá hay una traición, acá hay algo. Personajes, pero acá, acción. no, así es. Ajá. Y entonces yo aprendí un poco leyéndolo, yo cerraba mis textos, Raúl los editaba, y yo leía las madrugadas, Caretas, ¿no? Yo aprendí leyendo Caretas en la redacción de Caretas. Los antiguos Caretas, los del archivo. Sí. Y luego en periodismo debo decir que tuve una última experiencia con Etiqueta Negra, fui editor, y ahí aprendí más bien el lado muy estructurado de la crónica, que es el que yo enseño ahora, ¿no? Que es un poco el predicamento de Julio Villanueva. Todo se acabó con esto, todo se acabó o todo comenzó, Sí. depende Todo se de cómo acabó lo y vea comenzó. uno, con Punto de Fuga. Este libro de relatos, esta no es la edición original del libro de relatos, es una reimpresión, Reedición, una reedición que ha salido este año, me parece, Este ¿no? año, sí. Que además ha sido muy exitosa la edición original y la reedición. Estos son relatos que tú nos has contado, nos has adelantado, tienen que ver con esos años, Sí. tanto tus años, digamos, de juventud como tus años de infancia, ¿verdad? Y sí, yo pasé muchos años intentando escribir mientras que vivía haciendo esos trabajos, como el INC y tal, y al final me fui a Estados Unidos a estudiar una maestría, ¿no? En literatura,
porque me di cuenta que no servía como escritor, que había fracasado, intenté de mil formas, los cuentos no me salían, los cuentos de Punto de Fuga. Y en Estados Unidos, ya estudiando la maestría y en la soledad extrema, bajo la nieve, enterrado. ¿Qué significa la soledad extrema? La soledad extrema es la soledad extrema. O sea, yo fui solo, tenía mis amigos peruanos con los que hablaba una vez a la semana, y la soledad extrema es que yo me cocinaba, yo pasaba 2, 3 días sin ver a nadie, literalmente. ¿Dónde era? En Boulder. En Boulder. ¿Y sí. qué se hacía después de las clases en Boulder? Después de las clases, lo que tú pudieras hacer. A veces visitabas a un amigo hasta cierta hora y luego volvías. Tenías que ver los días en que no había nieve, depende de qué día era, ¿no? Y si no, caminaba solo, escuchaba música, caminaba, miraba las ardillas, miraba los árboles, leía, ¿no? Ya a los 30 fue una experiencia, leí mucho, crecí mucho académicamente, fue muy útil y también me distancié. Y creo que también esa soledad me hizo cerrar el libro de cuentos. Yo lo terminé allá, a mitad de maestría. Y entonces cuando me ofrecieron hacer el doctorado, yo ya había tomado la decisión de volver a Perú a escribir mi novela. Y claro, cuando Alfaguara me publica en Perú, eso me dio a mí la seguridad, la idea de que quizás sí, esto puede ser. Y luego pasa que el libro llega donde Vargas Llosa, y Mario lo elogia en una entrevista, y ahí lo conozco y me dice, ¿estás en una novela? Sí. Y entonces empecé a trabajar en la novela allá en Lima, ¿no? Que es la novela que terminé después de 5 años. Y vamos a entrar de lleno a contarlo todo después de esta breve pausa aquí en Casa Tomada para seguir hablando de literatura con Jeremías Gamboa. Dije en el bloque anterior que su novela fue la novela más vendida del año pasado. Él ha mencionado a Vargas Llosa. Eso es algo que, digamos, para hacernos una idea de lo exitosa que ha sido contarlo todo, se ha vendido incluso más que El héroe discreto de Mario Vargas Llosa, que ya es decir. Así que hacemos una pausa y regresamos con Jeremías Gamboa aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Jeremías Gamboa para hablar ahora de lleno de esta novela que ha sido, digamos, el cumplimiento de un sueño delirante. Yo creo que cuando uno escribe una novela nunca piensa en el éxito, no piensa en el éxito en las dimensiones en las que te ha tocado el año pasado. Piensa en que le vaya bien en la crítica, que se venda bien. Que consiga un editor, ¿no? A veces piensa en editarla simplemente, pero lo que ha pasado con contarlo todo, yo me imagino que superaba largamente cualquier sueño, cualquier esperanza. ¿Te gusta la palabra padrinazgo de Vargas Llosa? Lo han usado varias personas. Me he acostumbrado a ella, sí, y entonces la acepto, ¿no? Pero antes que eso fue asesoría, me parece, ¿no? Mario leyó una versión, una versión segunda, ¿no? Y me hizo algunas observaciones, ¿no? Puntuales sobre el libro, que fueron centrales, ¿no? Yo lo he dicho antes. Una de las cosas que él me dijo fue que uno, y a ti te va a gustar mucho esto, ¿no? Que la novela es más grande que uno, ¿no? Que uno tiene que servir a la novela y no servirse de la novela, ¿no? Y me decía, hay zonas en la novela en la que tú estás sirviéndote del libro, y ahí es donde el libro no está tan bien, y es más interesante que tú sirvas al libro. ¿Te querías vengar en esos momentos, en esas páginas, por ejemplo? O quería lucirme. Más saltito temporal, más artilugio, porque en Punto de Fuga hay más técnica que en contarlo todo, que es más lineal. Y algunas personas han dicho, uy, no tiene técnica. No, lee Punto de Fuga a ver qué te parece. Lo que pasa es que este relato era un relato más del 19 en algún sentido, tenía que ser muy lineal. Y entonces yo me di cuenta que sí, que él lo que me pidió fue humildad, ¿no? Humildad en el texto, ¿no? Y entonces sí fue súper importante, y luego ocurrió que ya el libro llegó a la agencia, y entonces... Hay un mito que tiene que ver con esa agencia, un mito que viene desde los años 60, desde el nacimiento del boom latinoamericano. ¿Carmen Balcells existe? Sí existe.
Y es verdad que se moviliza en una silla de ruedas, sí, sí, tal cual. Y es llorona, sí. ¿Sí? Sí, sí, es de verdad. ¿Cómo fue tu encuentro Es de con carne y ella? hueso. Fue una preparación, ¿no? Porque ella leyó una versión también. No, no leí una versión. Yo trabajé la novela y ella me llamó a Lima y me dijo, estoy tras este libro, pásame el punto de fuga. Se lo pasé. Me dijo, pásame tu novela, me interesa mucho lo que haces. Y yo terminé la novela, se la mandé. Y entonces tuvimos un intercambio de correos muy intenso, ¿no? Muy, muy intenso. Y entonces me habían invitado justo a mí para un congreso sobre el boom, precisamente sobre el boom, aparte de una cosa. Y entonces yo aproveché para ir a Barcelona a conocerla, ¿no? Y me prepararon, me dijeron cómo es que tenía más o menos que ir donde ella, en qué actitud debía ir. Te hicieron un media training. Me hicieron un training de alguna manera, sí. Es un personaje volcánico, avasallador, es un mito en realidad, claro, más que una mujer, es una cosa. Y entonces yo fui entre que a observar y a vivir esta experiencia extrañísima, ¿no? Con ella, ¿no? Y bueno, cerramos el libro y vimos las editoriales y donde iba a salir el libro publicado. Todo eso para mí era absolutamente. Estaba en la fábrica de Willy Wonka, ¿no? O sea, entonces te van a editar en italiano y en francés, unas cosas que yo un año antes estaba rogando de que alguna editorial se anime a publicarme completo, porque era un libro que tiene 500 y tantas páginas en el formato de Mondadori, pero en el formato de Alfaguara era como 650, ¿no? Entonces yo lo que más temía era si alguien se iba a lanzar a publicar una novela larga de una primera novela. Y yo había pensado ya en publicarla por mi cuenta o con una editorial independiente y tal, no había esperado que esto ocurriera, ¿no? Ahí comenzó esta ola, esta ola abrumadora, avasalladora, que también es una cruz, es una condena, ¿verdad? Sí. Yo escribí una columna sobre contarlo sí, todo, claro. donde me quejaba públicamente porque la novela había sido muy bien recibida en el extranjero y recibida de una manera muy mezquina, me parece, en el Perú, tan mezquinamente que muchas de las críticas más duras contra la novela aparecieron antes de que la novela se publicara incluso, es decir, las personas que las escribieron antes de leer la novela. ¿Por qué sientes tú que se produjo ese prejuicio? Incluso hubo una crítica que criticaba una propaganda que habían hecho en la novela, ¿no? Como si fuera, ¿por qué se da? Mira, yo quiero creer que habla del tamaño del mercado editorial peruano, ¿no? Que es una pelea por algo muy pequeño, dices tú. Sí, yo tengo la impresión. Es un fenómeno, hubo dos resistencias. Una fue por la campaña de marketing del libro, pero en otro país hubiera sido mucho menos raro. En el Perú sí que era raro. Una campaña de marketing para promocionar un libro es raro, pero eso habla mal de los editores también. Eso podría hablar mal de los editores, podría hablar de lo pequeño que es nuestro mercado. Pero claro, hay libros, hay eventos que lo hacen expandirse de alguna manera, ¿no? Entonces, que un autor nuevo saque un primer libro y que, por ejemplo, tenga ese nivel de lectoría, es algo que hay que agradecer porque la cancha se ensancha. Sí, claro. Pero mucha gente no lo entiende así, ¿no? Entonces tiene resistencias porque no ve, digamos, el fenómeno más global, vamos a decirlo así. Y otra gente porque creo que la novela dice cosas y hace cosas que no son las esperables, ¿no? Se espera una novela social, de denuncia, que hable del terrorismo. Si este es ayacuchano, tendría que hablar sobre Sendero, ¿no? Porque se hablan de los amores de un personaje. Que le dijeran que era el nuevo boom, ¿le hizo mucho daño a la novela? Sí, le hizo un favor y un daño, ¿no? Sí, le hizo un daño le hizo un daño para los tontos que se prejuician a leer. O sea, si el leer es un acto generoso. O sea, si tú vas a leer un libro para convencerte de que no te gusta, estás cometiendo una absoluta idiotez. Estás perdiendo tu tiempo y estás traicionando la base del fuego de la literatura. Sí, es una lectura falsa, ¿no? Es una lectura falsa porque quieres leer para demostrar lo malo que está. Entonces, si lees así, qué pena por ti, qué pena que lo leíste así. Hubo gente muy razonable que me dijo, hay tanta bulla alrededor del libro que voy a esperar un tiempo para leerlo. Y yo creo que mejor es leerlo ahora que leerlo hace unos meses. Porque... ¿Y tú sientes que algunas de esas críticas sí eran pertinentes? Sí, uno se da cuenta cuando hay comentarios de buena leche y hay comentarios de mala leche, ¿no? Cuando el libro iba a salir y empezaron a aparecer críticas negativas cuando el libro no había salido y comentarios horribles de todo calibre, también me hicieron un coaching, ¿no? Me dijeron, bueno, esto es lo que viene así. ¿Cuál fue el más feo de todos los comentarios? Yo nunca he hablado de los comentarios puntualmente, me parece que no me corresponde a mí.
en ese sentido siempre he sido muy diplomático y lo voy a ¿Te seguir han hecho siendo. llorar esos comentarios? No, no, no. ¿Te has demoralizado por esos Me han comentarios? reventado, sí, algunos. He sentido desaliento seguramente, sí, por la incomprensión. Ajá. Pero ¿he hecho llorar? No, no llegas a ese extremo, ¿no? Sí me han... ¿Qué es lo que más se siente en esos casos? ¿Indignación? ¿Tristeza? Se siente una mezcla de todas esas cosas, ¿ah? Se siente incomprensión, te diría yo al principio. Yo lo que sentí al principio fue una incomprensión grande. O sea, incomprensión en el sentido de que no me comprendan, sino que yo no comprendía lo que estaba pasando. Ajá. Yo hasta antes de contarlo todo no había tenido una sola polémica, y no he tenido una sola polémica. Yo no entraba en ninguna... Porque para que haya una polémica tiene que ser de ida y vuelta, Así ¿no? es, yo no entraba en ninguna, no he respondido ninguna crítica, nunca he estado en el Facebook peleándome con alguien por mi libro, mis libros se defienden solos, pero sí de pronto noté una cantidad de odio, una cantidad de rabia ¿Envidia? que iba contra mí, y en un momento entendí que esa rabia no iba contra mí, porque gente que no me conocía, sino contra lo que representas o contra la posición en la que estás, ¿no? ¿Qué crees tú que representas? ¿En qué posición estás? La sensación, supongo yo, de un escritor que lo están editando y que hay un apoyo. Yo entiendo mucho eso, ¿sabes? Yo no lo juzgo, todo lo contrario. Hay tanta gente que se esfuerza tanto por escribir y que las cosas no le salen o no puede terminar libros o no tiene el apoyo editorial. Porque esto es una ruleta, ¿no? Esto es una tómbola, ¿no? Hay suerte también en las cosas que ocurren. Entonces, claro, yo entiendo que hay mucha gente... Entonces, mucha gente criticó la editorial. Mucha gente criticó a Vargas Llosa. Entonces yo me gané también los enemigos de Mario, porque si Vargas Llosa, entonces ese también, ¿no? Claro. Y me gané los enemigos de Ampuero, y me gané los enemigos de... Entonces yo de un día para otro, Raúl, tenía 1000 enemigos. Y yo nunca he hecho nada contra nadie. O sea, yo siempre he sido muy cuidadoso. Eso fue difícil. Yo me retiré del Facebook en un momento, en un tiempo. Dejé de compartir mis columnas, no compartí durante un tiempo las críticas que salieron sobre mi libro en Perú y en ningún lado. Me retiré, ¿no? Me retiré un poquito a pasar la parte más violenta de la ola, y ahora sí que ya la cosa está mucho Ahora, más... ¿tú eres consciente de que estas personas están con los dientes afilados esperando tu próximo libro? Sí, no, porque cuando tú estás en el libro, tú sabes, te olvidas de absolutamente todo, ¿no? ¿Pero estás en el libro ahora? No, sí, de una forma más, no estoy escribiendo, ¿no? No estoy escribiendo diario, no, estoy... García Márquez decía en una entrevista que me ha aliviado mucho que él escribía una novela cada 3 años y que 2 la pensaba. Que 2 la pensaba y que 1 la escribía, o 1 y medio, en el momento en el que el fondo de lo que quiere decir y el lenguaje se encuentran. Ajá. Y yo he sentido eso con contarlo todo, y he sentido eso con mis cuentos, que hay un momento en el que algo se conecta y entonces te pones a escribir. Ahora, y ahí es indetenible. Una cosa que yo he leído alguna vez es que uno puede recibir 10 críticas positivas y una mala, Sí, e es ignora verdad. las 10 Eso es críticas completamente positivas y cierto. solo piensa en la mala, Eso es ¿verdad? completamente cierto. ¿Tú crees que esa ha sido la proporción? Conmigo, Esa ha sido más o menos la no proporción. te podría dar una proporción, Por lo menos pero en la sí, prensa. pero sí te quedas más con las negativas, son las que te quedas más con ellas. Pero también es cierto que vas aprendiendo a sentarte en la crítica, ¿verdad? Claro. Y también te ocurre una vez... Fouet decía que escribía más bien para provocarla. Sí, y en una entrevista, leí una cosa maravillosa me parece que es Coetzee, en un intercambio de cartas con Oster, dice: un crítico me dijo a mí todo lo que yo debía hacer, y me di cuenta que me estaba diciendo todo lo que yo no debía. O sea, le agradezco a ese crítico porque me mostró. A mí me ha firmado la crítica en mis pareceres en algunos casos, y en otros he tomado en cuenta las cosas que he leído, ¿no? Le falta compromiso social, le falta denuncia. No, precisamente lo que no quiero hacer. O sea, mi novela es totalmente política, Pero hay algo pero que de es- otra forma, no de la forma literal. Hay algo que es absolutamente central en esa novela, que es, vamos a ver, este tema no del amor, no de las relaciones humanas, sino estas 2 escenas, que son las escenas más duras de toda la novela, que son las escenas en las que Gabriel Lisboa es discriminado. ¿A eso te refieres? Sin duda, sin duda, sin duda. Y yo no creo que haya... O sea, yo cuando vi cómo se trata la discriminación en la literatura peruana, en mucha de la literatura peruana, se trata de una manera muy conductista. Cholo tal por cual, negro tal por cual, y listo. No, yo quería ir a las bases de lo que siente una persona discriminada, porque yo creo que en el Perú la discriminación ocurre en una sola persona. Si una persona te discrimina, pero tú rechazas esa mirada discriminadora, el efecto de la discriminación no ocurre. Pero en el Perú, me parece, y en muchos lados, cuando alguien cholea a otro, la sospecha se instala en el otro. El que dice, sí, ¿seré cholo? No, ese no es lo más, eso no, lo peor de eso es
pensar, ¿soy culpable por ser cholo? No, pero Eso es la es que a eso verdadera. voy. Es que a eso voy. Tú, cuando sientes la discriminación, le das la razón a la persona que te discrimina. Si tú rechazases eso, no habría. No habría a un nivel psíquico, por supuesto. Estamos Claro. hablando, hay segregación, hay modelos raciales, hay oportunidades de trabajo diferenciadas. Eso no lo niega mi novela. Pero mi novela sí trabajaba en el sujeto discriminador dentro de la mente del propio Gabriel Lisboa. El propio Lisboa, Generaba sus fantasmas. él mismo se discrimina de alguna manera. Y a mí sí me interesaba atender ese centro dentro de un personaje, ¿no? Jeremías, te tengo que preguntar por la novela que no estás escribiendo, pero que estás pensando. Sí. ¿De qué va? ¿Qué idea tienes? Es una novela familiar y está un poco ambientada en la Lima de los 60. Es una novela familiar de un padre y un hijo. Son un padre y un hijo. ¿Vas a hacer nuevamente, como diría Borges, como un catoblepas? Es decir, ¿te vas a alimentar de ti mismo para esta novela? Sí, sí, y también estoy empezando a trabajar bajo la idea de empezar a contar experiencias que provengan de otro lado también, ¿no? Yo creo que es bueno, porque yo he hecho un trabajo muy narcisista hasta este momento, vamos a decirlo así, ¿no? Porque me encanta Philip Roth y tal, pero tengo la impresión de que en el futuro, ya solamente el hecho, por ejemplo, de que voy a ser padre, por ejemplo, te pone ya a pensar en otra persona. Y entonces yo creo que también mi literatura va a sentir algún tipo de transformación ante ese tipo de cosas, ¿no? Yo te agradezco mucho que hayas venido a Casa Tomás, ha sido un gusto. Y felicidades por el niño Sí. que se viene. No, gracias a ti, me has hecho hablar demasiado. Ahora voy a estar pensando todo lo que he dicho. Pero genial, de verdad. Desde mi punto de vista, nunca es demasiado. Contarlo todo, maestro. Sí, pues me has hecho contarlo todo, en verdad. Muchísimas gracias, A ti, Jeremías, gracias, nuevamente. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos este domingo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Permiso.